emocionado, pero sabemos de que Cristo viene pronto, amén. O sea, dele gloria a Dios si Cristo viene cuando se esté escuchando la palabra del Señor, porque creo que ahí el Espíritu Santo va a estar ministrando. Vamos a la palabra, al libro de Marcos, amados hermanos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Estamos hablando sobre un tema muy importante y sumamente vital para la iglesia de Cristo. Y estamos hablando del evangelismo. Pero al mismo tiempo el Señor pone a unas familias en las cuales tiene el anhelo y el deseo de presentar a sus hijos al Señor. Entonces es menester para mí como pastor traer una enseñanza de lo que es ser padres. ¿Cuántos de aquí estamos que somos padres? Les quiero pedir en reverencia a la palabra, hermano, todos pongámonos en pie en reverencia a la palabra, los que podamos. Los que estamos enfermos, ok, Dios sabe, pero cuando la palabra se lee es menester tuyo y mío ponernos de pie, porque no se va a leer cualquier palabra, se lee la palabra del Señor. Gloria sea a Jesús. Vamos a leerlo antifonalmente, amados hermanos. Quiero que me acompañen con voz de trompeta, amén. ¿Cuántos estamos aquí? La iglesia de Cristo está aquí. Gloria sea a Jesús. Eso me agrada, hermanos. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos los reprendían a los que presentaban. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amantísimo Señor y Padre, venimos, Señor, dándote gloria, honra y alabanza en el nombre poderoso de Jesús, presentando, Padre, esta palabra, Señor, presentando estos consejos, Padre, en los cuales, Señor, nos ayudan a hacer de bien para nuestros hijos y mucho más a nuestras almas. Te pido, Señor, seas tú ministrando a través de tu Espíritu Santo, trayendo convicción, Señor, a cada uno de nosotros, ya que tus pensamientos son de bien y no de mal para aquellos que en ti esperan, para aquellos que en ti han confiado, Señor Jesús. Padre, gracias por darnos el gozo de poder abrir nuestros labios y adorar y glorificar tu nombre, y asimismo por esta palabra, esta semilla. Gracias te doy, porque yo sé que en ella hay vida eterna y hay esperanza para nuestras almas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, y el pueblo de Dios dice y el pueblo de Dios dice gloria sea Jesús. Sentémonos, amados hermanos. Hay una de las cosas, amados hermanos, iglesia de Cristo, que cuando se habla de evangelismo, gloria sea Jesús, no tan solo se habla de las almas que están allá afuera, sino primeramente de aquellos regalos que Dios nos dio. Y esos regalos que Dios nos dio son los hijos. Los hijos en el cual el Señor habló a su pueblo que los instruyeran durante el camino, durante la mañana y aún en la noche, que nos instruyéramos en qué, a hacer el mal. ¿Cuántos de aquí, padres que están presentes, han visto que sus hijos cometen errores y a veces hacen cosas malas? Y ustedes, yo creo que se han preguntado o aún les han dicho a sus hijos: ¿y de dónde tú aprendiste esto que yo no te lo he enseñado? Es que a nosotros no se nos enseña a hacer el mal, en nosotros está el mal. A nosotros se nos enseña a hacer el bien. Ahora, dile, esposa, a tu esposo: tú tienes la responsabilidad de instruir a los hijos en el temor de Dios. Dígale, esposo, a su esposa. Dígale, esposa, a su esposo: tenemos la responsabilidad delante de Dios a instruir a nuestros hijos.
Y dígale, esposa, a su esposa, es tu responsabilidad. Dígaselo, hermana, dígale, háblele con autoridad como que si lo estuviera hablando en su casa. Porque en la casa sí le hablamos con autoridad al esposo, ¿eh? No, pero yo te dije. De esa misma autoridad, háblele ahorita a su esposo, hermano. Porque el varón se ha olvidado de verdaderamente ser ese ejemplo, ese sacerdote primeramente en su hogar. Siempre decimos nosotros que yo no puedo llevarle agua cuando yo mismo estoy sediento al otro. Tengo que empezar a nutrirme yo para de esa forma yo poder ir y dar a otros lo que por gracia hemos recibido. Amén. Usted ha recibido el consejo de Dios, de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que primeramente usted sea bendecido y asimismo usted bendiga a los que lo rodean. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros padres estamos tratando con nuestros hijos? Una vez prediqué de un tema muy importante, el hogar, y en ese tema me enfoqué en 3 tipos de hogares. El hogar religioso, en el cual simplemente se enfoca de llevar al hijo a la congregación y más nada, hasta ahí llega nomás. Está el hogar ordenado, el hogar en donde el padre y la madre no van a la iglesia, pero sus hijos son ordenados al 100%, hijos que obedecen. Y está el hogar donde Cristo es el fundamento. 3 tipos de hogares. Yo he vivido los 3 tipos de hogares y ahora tengo a Cristo como fundamento. He entendido de que la religión no lleva a nada bueno a mis hijos, sino al contrario, los mata. Y no tan solo los mata a ellos, sino ellos también vienen a ser de tropiezo a los que los rodean, porque se identifican como cristianos, pero no viven una vida como cristianos. Ese es el religioso. Y está el hogar donde hay una convicción en el Señor. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué ellos caminan con convicción delante del Señor? ¿Por qué ellos buscan el reino de Dios y su justicia primero? Dile a tu hermano, porque te ven a ti. Tú eres el ejemplo para ellos. Podemos saber la palabra completa de Génesis y Apocalipsis, pero eso no te va a salvar, hermano. Yo puedo ser pastor, yo puedo ser un líder, yo puedo ser un maestro, yo puedo ser cualquier persona, cualquier título que me denomine en las cosas del Señor, pero si no vivo una convicción delante de Dios, en vano es mi esfuerzo, en vano es mi trabajo. Y a los primeros que daño son a mis hijos. Cuando el Señor trató conmigo, hermanos, lo que estaba tratando, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás formando en tus hijos? Estás cometiendo el error más grande, porque a los que primero se pierden son tus hijos. Son los primeros que tú dices amar, son a los que más estás siendo de tropiezo. Así trató el Espíritu Santo conmigo, hermano. A mí no me lo dijo una persona, a mí el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Y solo le decía: Señor, perdóname y ayúdame, porque yo no quiero ser simplemente otro más que se considera o se llama cristiano. Yo quiero ser un siervo tuyo. Yo quiero ser un siervo tuyo. ¿Usted le ha dicho al Señor así, hermano? Mire, aquellos que hemos dicho esa palabra, yo quiero ser un siervo tuyo, créalo, que si está de pie es porque el Señor lo ha sostenido. Porque el decir quiero, denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Yo quiero ser un siervo tuyo. Cuando tú y yo decimos yo quiero ser un siervo tuyo, mira, hermano, te va a venir lluvia y no sabes ni de dónde te va a caer. Pero ¿sabes por qué el Señor lo permite? Porque Él quiere verdaderamente hacer la obra, quiere restaurarte, quiere hacerte una nueva persona y sobre todo quiere formarte.
Nosotros como padres, hermanos, nos hemos olvidado de que la responsabilidad más grande que tenemos es con nuestros hijos. Habemos padres, hermano, que los hijos le dan ejemplo a los padres. Y es triste para mí yo ver hijos que le pongan el ejemplo a sus padres. Y por eso nuestra sociedad está como está, tanto espiritual como secularmente. Porque ya los padres no están haciendo lo que tienen que hacer delante del Señor. Simplemente se han enfocado en llevarles un plato de comida a la mesa y piensan que con eso son buenos padres. O comprarles el Nintendo que a nada los sirve, los pierde más y ya con eso son buenos padres. La palabra nos enseña: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Ahora, ¿qué tú tienes que instruirlo? Cuando vamos al Antiguo Testamento y la palabra dice instruye al niño en su camino, no está hablando de los caminos del mundo, hermano. Está hablando en el temor de Dios, en una relación con Dios, en una vida caminando en opulencia delante de Dios. Amén. Instruye al niño en su camino. Te pregunto a ti, padre de familia, ¿estás instruyendo a tu hijo en el temor de Dios? Pastor, es que yo trabajo mucho y mi esposa es la que se queda siempre con ella porque yo todo el tiempo estoy trabajando. ¿Qué herencia entonces tú le estás dejando a tu hijo? El que ponga al mundo primero y a Dios después. Esa es la herencia que le estás dejando. O sea, le estás dejando la perdición, hermano, varón. Porque yo creo que ahorita cuando pregunté que si estamos tomándonos el tiempo para instruir, y lo primero que se nos viene a la mente no es que yo trabajo mucho. Eso le estás dejando. Dice la palabra que hagamos tesoro, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Dice que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el ladrón entra y hurta. Allá es donde tú y yo le tenemos que enseñar a nuestros hijos a que hagan tesoro en el cielo. Ahora, pastor, entonces, ¿qué quiere decir? Si mi hijo me dice que quiere estudiar una carrera, yo le voy a decir que no, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. No, hermano. Usted dígale: hijo, acuérdate de tu Creador y pon el reino de Dios primero, porque el que te da la vida, ¿quién es? Dios. Porque el que te da la inteligencia, ¿quién es? Dios. Porque el que te da todo lo que tú ves, ¿quién es? No te olvides de tu Dios. No te olvides de tu Dios. Y si tú pones a Dios en todo, empezando con nuestros diezmos, ¿ok, padres? Pero si usted no diezma, usted nunca le va a decir a su hijo que diezme, porque usted es un ladrón. Escuché muchos silencios. ¿Será que un ladrón le diga a su hijo no roben? ¿Será que un ladrón le diga a su hijo no robe? No le va a decir. Y lo puede estar viendo con sus ojos que está robando y no le va a decir nada porque usted roba. Amén. Líderes, servidores, miembros de la iglesia del Evangelio de Cristo. Amén. Diga: Señor, perdóname si no he estado haciendo eso. Yo les he dicho a mis hijos, hermano, y no puedo hablar de otro ejemplo porque yo no puedo hablar de alguien más. Yo tengo que hablar de mi hermano. Y le he dicho a mis hijos: todo lo que usted gane, usted tiene que darle el porcentaje a Dios de lo que usted gana. ¿Quiere ver la mano de Dios en todas las áreas? ¿Quiere ser prosperado? Primeramente, busque el reino de Dios y haga como el Señor manda a través de la palabra. Usted ve a sus padres que son bendecidos en todo lo que hacen, empiece a vivir como sus padres viven. Eso les digo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, hermanos? Yo le digo a mi esposa cuando va a trabajar: ¿trajiste tu diezmo de lo que tú ganaste?
Yo se lo digo, hermano. ¿Por qué? Porque yo quiero que el Señor añada bendición, que no añada tristeza. Yo quiero eso para mi vida y para mis hijos. Pero para eso tengo que empezarlo a aplicar yo. Padre, tú no eres cualquier cosa. Tú tienes una responsabilidad muy grande delante del Señor. Si tú crees que con darle la mejor ropa, el Gucci o el Cuchi, lo que sea, estás haciendo bien y no lo estás instruyendo en los caminos del Señor, te estás metiendo en un problema muy grande. Y dile a tu hermano: con Dios, con Dios, porque Él en un momento te va a pedir cuenta a ti y me va a pedir cuenta a mí por lo que Él nos depositó en nuestras manos. Dele un aplauso al Señor, hermano. Ay, santo, aleluya. Ayúdame, Señor, porque ya veo que lo que he estado haciendo no es nada a lo que tú quieres que yo haga. Gloria sea Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. No escucho aquí a los jóvenes. Para los jóvenes no hay gloria. Cristo no ha resplandecido todavía en la juventud. Y a su nombre. Gloria sea Señor. Hermano, no necesito ver para saber quién lo dice y quién no. Yo escucho, tengo oídos. Tengo vista y tengo oídos. O sea que también escucho. Mi oído está así, como un radar. A ver quién dice, quién no dice. Responsabilidad del padre es enseñar a sus hijos. Padre, responsabilidad tuya es enseñar a tus hijos. No la congregación, no el maestro. Es tu responsabilidad enseñar a tus hijos. Dile a tu hermano: es tu responsabilidad. Pero usted dígaselo con más autoridad a su marido, si lo tiene al lado suyo, hermana. Que sienta ahí. ¿Y qué crees? Que porque me trae los frijoles ya con eso eres un buen padre? Estás equivocado, muchacho. Ahí sí háblele con autoridad, hermana. No le hable porque no la acompañó cuando tenía que ir a la escuela. Santo, aleluya. Es que así me dicen a mí. La palabra del Señor nos lleva a Deuteronomio capítulo 6 versículo 7. Dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, ¿qué le va a enseñar? ¿Qué le va a hablar? ¿Las mentiras que echa? ¿Lo que ha robado? No, hermano. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Hijo, la palabra en el Salmo 1 me dice y te enseño: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Hijo, yo quiero que seas así. Hija, yo quiero que tú seas así. Yo quiero que seas bendecida. Yo quiero que seas bendecido. Hijo, yo deseo que tú formes un hogar donde Dios sea el centro. Hijo, la palabra me enseña que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente, y todos los anhelos de tu corazón serán cumplidos conforme a la perfecta voluntad de Dios. Nos tomamos el tiempo para platicar o hablar o aconsejar a nuestros hijos, padres. Hijo, la palabra nos dice que el hijo consentido es vergüenza de su padre. Por eso yo te voy a corregir, hijo, porque te amo, porque quiero lo mejor para tu vida. Pero a veces nosotros mismos como padres no somos obedientes. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos? Dile a tu hermano: tienes que hablar con ejemplo, hermano. Con ejemplo. El ejemplo se tiene que llevar a cabo en cada demanda que nosotros hacemos
sean nuestros hijos. No porque nuestros hijos son nuestros hijos, ellos van a escuchar y obedecer cuando usted primeramente es el primero que representa o enseña rebeldía en su casa. Amén, hermano. Dice, y se las repetirás. Hermanos, muchas veces nuestros hijos no están caminando en los caminos correctos y nosotros como padres sabemos y no les decimos nada. Y muchos padres se escuchaba antes, ahorita gloria sea al Padre que ya no. Dicen, no, es que ellos ya están grandes, ya son adultos. Hermano, mientras mi hijo esté en mi casa, él va a hacer lo que yo le diga. Así de sencillo. Le guste o no le guste. Porque aquí no está para que él me diga qué yo tengo que hacer. Aquí está para que yo le diga lo que él tiene que hacer. Amén. No, es que pastor, aquí estamos en otra sociedad. Aquí ya no somos padres, tenemos que ser amigos. No, hermano, yo no comparto esa situación, porque por eso está el problema que hay social. Porque el padre se ha desenfocado de ser padre. Y por eso vemos la circunstancia donde los hijos golpean a los padres, los hijos matan a los padres, los hijos ya no respetan a los padres. Miren, hay jóvenes que les dice uno, siéntate acá, y más bien se van a sentar allá. Alaba. Hay padres que le dicen, hermano, ¿se puede sentar aquí? No, aquí no, yo me siento allá. ¿Cómo queremos que nuestros hijos obedezcan cuando nosotros mismos, hermanos, no somos obedientes? Y yo creo que usted está diciendo, ¿seré yo, Señor? Bueno, no sé, hermano, si es usted o no. Yo solamente digo, hermanos, que primero tenemos que empezar a aplicarlo nosotros, empezar a vivirlo, empezar a someternos. ¿Por qué? Porque el Señor cuando venga, hermano, tiene que haber eso. Y lo que a Dios le agradó, conforme a las Escrituras, dice la palabra obediencia. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo obedientes y nos estamos tomando un tiempo, hermanos, con nuestros hijos, hablarles de Dios? Y sabe que si su hijo no está buscando el reino de su justicia, y usted no le dice nada, hermano, esa sangre va a caer sobre usted, sobre mí. Sí, porque el Señor va a decir, tú sabías bien su camino y tú no hiciste nada. Tú lo consentiste. En lugar de reprenderlo, en lugar de exhortarlo a que busque de Dios primeramente, tú permitiste que hiciera lo que hiciera. Por tanto, su alma se perdió. Y ahora, ¿a quién voy a ir a reclamarle esa sangre? No se le va a ir a reclamar al pastor, hermano. No. Se le va a ir a reclamar a usted como padre, a mí como padre. Porque los hijos no son suyos. Dígale, esposa, a su esposo, los hijos no son tuyos. Los hijos son de Dios. Son un regalo de Dios, que Dios te dio a ti para que los corrigieras, para que los prepararas, para que los santificaras para el día de la venida de Cristo. Amén, hermano. Ya tenía tiempo que no hablaba de este tema, amados. Santo, aleluya. Y a mí me gusta hablar de este tema, hermanos. Me gusta hablar. Porque muchas veces decimos que somos cristianos, hermano, y no aplicamos nada de lo que la Biblia nos enseña. Empezando por ese concepto, enseñar. Enseñar. ¿Te estás tomando el tiempo de enseñar a tus hijos en el camino del Señor, hermano? Amén. Pero no escuché ningún amén. Eso quiere decir que el Señor está hablando a su pueblo. Eso quiere decir que el Señor está ministrando a su iglesia. Guiar. Padre, tienes la responsabilidad de guiar a tus hijos. Yo veo a los hijos, hermanos, y yo a veces digo, ¿qué pensará el padre cuando ve que su hijo está haciendo lo malo y no le dice nada? Y siempre le dice, como la mamá, escucho a veces que le dice a sus hijos, ay, te voy a pegar, chamaco, si no te portas bien. Y hasta con ganas de llorar lo dicen. Y aquel individuo más feo se revuelca como gusano que le están echando alcohol.
más se revuelcan. Y así le hacen las madres. Te voy a pegar. Y hay padres que hasta se ríen de lo malo que está haciendo. Ay, mira que nomás que hombre es ese. Wow. Igual que mí. Igual que yo. Yo le decía a mis hijos, vas a llorar con ganas, ven para acá. A mí no me haces eso. Ven para acá. Te voy a enseñar que la luna no es de queso. Te voy a enseñar. A mí no me lo hacían, hermano. Porque dice, vas a llorar con ganas, hijo o hija. Vas a llorar con ganas. A mí no me... No. No me convences. Y gracias al Señor, hermanos, que fui así. Hoy los hijos se comportan como se comportan. Pero el padre que solapa a sus hijos siempre van a ser vergüenza para sus padres. Siempre van a ser vergüenza. Siempre lo van a dejar en mal. ¿Sabe por qué? Porque no aplica disciplina. No aplican disciplina. Se les ha metido en su mente que somos amigos. Hermano, saques eso de su mente y empiece a ser un padre, no un amigo. Porque un amigo le solapa todo a sus amigos. Un amigo le dice siempre que está bien a su amigo, no importa qué haga, siempre dice que está bien y le da la razón a él. Y un padre siempre lo corrige, lo instruye, lo enseña. Ese es un padre, hermanos. Pero ya nosotros no queremos ser padres, porque nosotros mismos no estamos dando el ejemplo a nuestros hijos. Guiar. Proverbios 22:6 es uno de los versículos que siempre me gusta hablar. Instruye al niño en su camino. Ahora, pastor, pero ahí no está hablando específicamente si es espiritual o es moral. No, está hablando de todas las áreas. Y cuando está escrito en la palabra es más espiritual para el que es espiritual. Para el que es espiritual. La palabra se aplica espiritualmente. Y dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Ahora, yo di un ejemplo bien sencillo, hermanos. ¿Y por qué hablé del ejemplo del diezmo? Porque, hermanos, si tú no le diezmas al Señor, tú estás en un problema bien grande de rebeldía con Dios. Con Dios, no con la congregación, hermano. Con Dios. Porque no estás aprendiendo a depender de Dios. No estás aprendiendo a confiar en Dios en tus finanzas. Porque tú tienes necesidad. ¿Y quién es el que suple tus necesidades? ¿Quién es el que suple tus necesidades? No las suple tu jefe. Tus necesidades no las suples tú, las suple Dios. Entonces el que ha aprendido a depender de Dios, lo primero que hace es, Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi diezmo. No le hablo del diezmo porque es bien fácil, hermano, porque si vamos al Nuevo Testamento habla de ofrendas, no se habla de diezmos. Y las ofrendas lo daban todo. Todo lo daban, para que no hubiera necesidad en la casa de Dios. Vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles. Tenga, ahí está. Porque hay mucha necesidad. Eso era un corazón dadivoso. Ya no era un 10% como lo hablaba la ley. Ya era de corazón. Voy a traerlo a los pies del Señor. Amén. Y Zafira y Ananías, ¿qué hicieron? Mira que hay muchos Zafiras y Ananías. Aquí les voy a dar en la llaga, hermanos. Aquí muchos ganamos mucho más y traemos una miseria de diezmo al Señor. Traemos lo que nos sobra. No, hermano.
Tú tienes que empezar a caminar en honestidad con el Señor. Pastor, hoy me está hablando mucho del diezmo. Ese traje le debe haber costado tanto al pastor y necesita que comprarse otro, por eso nos está hablando del diezmo. Amado, si usted tiene una pregunta o quiere consultar dónde va su diezmo, ahí están las hermanas, hermana Kenia y mi esposa, y le puede enseñar el libro de todo lo que se recoge. Y mire ahí si hay dice, pago al pastor durante los 8 años. Yo no necesito de su diezmo, hermano. No pastoreo por el diezmo. Yo lo hago para el Señor porque Él me lo ha dado todo a mí. Para el Señor. Ahora, pastor, entonces usted le sirve al Señor porque el Señor le ha dado todo. No, hermano, cuando yo hablo todo, estoy hablando de la salvación y que guarda a mis hijos. Eso es lo que yo hablo, hermano. Porque lo económico no sirve de nada si no hay salvación. Si hay salvación, todo lo demás tiene sentido. Agarra sentido de una vida plena en el Señor. Guiar. ¿Cuántos de aquí nos tomamos el tiempo? Amados, tenemos hijos. Hay unos que han permanecido fieles en el camino del Señor. Hay unos que se han apartado. Pero yo tengo la fe que si tú hiciste lo correcto, enseñarle a vivir una relación, amén, hermano, no una religión, una relación con Dios. Una relación con Dios es que todo lo que vive o hace o profesa es en el Señor. Eso es tener una relación con Dios, hermano. No, tengo que ir a la iglesia hoy jueves porque si no el pastor me va a llamar el viernes, o un hermano me va a llamar el viernes porque no fui a la iglesia. Y no quiero que me estén molestando, honestamente. O tengo que ir a la iglesia porque soy un líder. Y en la casa está dando un pésimo testimonio como líder. Y en el trabajo, lo último que saben que es un líder. Tenemos que empezar en nuestra casa. Recuerden, y yo siempre lo digo, líderes, uno de los requisitos para un líder es que tenga su casa ¿en qué? En sujeción. A sus hijos en sujeción. Sí, aquí líder, aquí no te escapas. Tiene que haber, como dice la palabra del Señor, proveer. Muchos padres dicen, no, pues que mi hijo tenga un deporte para que mi hijo me saque de la pobreza cuando esté ya grande y me ayude. Yo le digo a mis hijos, nomás con $200 a la semana, cada uno que me den con eso, yo vivo tranquilo. ¿Cómo, papi? Papi, pero ¿cómo que 200 nomás? ¿No quieres 500? Bueno, si quieres, también, ¿por qué no? Bienvenido sea. Yo les digo siempre jugando, ¿por qué? Porque yo quiero que ellos aprendan una regla. Que el día que ellos salgan de mi casa, papi, se acabó. Hasta ahí llegó papi. Hasta ahí llegó la protección del papá como proveedor. Ahora el papá siempre va a estar al lado de sus hijos, amén. Claro que sí. Pero les quiero dejar saber, y yo también lo he dicho muchas veces, hermanos, tú como padre tienes que formar o hacer o atesorar para los hijos. Amén, padre. O padre, ¿tiene la esperanza que tu hijo te saque de pobre? No, hermano, eso no tiene que ser así. La palabra no dice que los hijos le dan a los padres. La palabra nos enseña que los padres le dan a los hijos. Los padres. Tanto sea como una relación con Dios, tanto sea económicamente. Amén. No son los hijos que te van a hacer rico a ti, padre. No. Tú tienes que hacer para cuando lleguen a grande tus hijos, diga, hijo, aquí está su parte. Y hermano, si no tiene, hijo, ahí está lo que hice en ti.
el temor de Dios. Implanté la palabra de Dios en tu vida, que esa es la bendición más grande que hay, es la herencia más grande que un padre puede dejarle a sus hijos, el instruirlos en el temor del Señor. Esa es la herencia más grande, hermano. Padre, si tú le quieres dejar una herencia a tu hijo, déjale la herencia de una convicción con Dios. Y si tienes algo que tú te has esforzado, que Dios te ha dado, compártelo con ellos equitativamente. La palabra del Señor dice: he aquí, por tercera vez, en segunda de Corintios, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea que, padre, si usted tiene la esperanza en que su hijo lo saque de la condición que está, quítesela. Quítesela. Tú tienes la responsabilidad como padre en proveer a tus hijos. Es tu responsabilidad, padre. Primero te hablé de lo espiritual, porque lo más importante es lo espiritual. Pero después también viene lo secular. Un padre, un hijo no puede andar mendigando lo que el padre tiene que darle a sus hijos. Amén, hermano. Ustedes ven en Centroamérica que uno dice: no, pero es que hay mucha necesidad. Claro, hermano, padres que tienen 15, 20 hijos, y en lugar de pensar en los hijos, nomás están pensando en ellos. Y los hijos vienen a pasar nos enojamos por todo, ¿verdad? Pero aquí no hay, hermano, ¿no? Aquí en el Evangelio de Cristo no hay de esas personas. Eso pasa en otros lugares. Otras personas que no son cristianas, eso no pasa aquí, ¿verdad? Y cuando nuestros hijos actúan de una forma rebelde, nos enojamos con ellos. No, es que no quiere ser obediente. Oh, porque esto, míralo cómo se comporta. No le puede decir uno nada. ¿Y cómo te comportas tú, hermano, con tus hijos? Hermanos, tú sabes que lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Y tú sabes que tú y yo estamos sembrando a nuestros hijos todos los días. A mí me dice mi esposa: este es un espejo tuyo, por algo va a ser. Es mi hijo, por algo va a ser. No va a ser espejo del vecino, va a ser el espejo mío. ¿Y por qué? Por cómo habla, por cómo actúa, por cómo vive. Como padres a veces no queremos entender la magnitud que nosotros creamos en nuestros hijos. Si tú eres un padre que habla, que enseña, que corrige correctamente, créelo que nunca vas a tener problemas con tus hijos. Pero si eres un padre de los que: pero muchacho, ya te dije que esto no. A ver, ven para acá porque ya me tienes enfadado. Ven para acá, a ver, ven. Y otro de pilón, otro. ¿Qué cree que se va a ir formando en el hijo? Paz, gozo, ¿verdad? Mansedumbre, benignidad. ¿Se va a formar en el hijo así? No, hermano. Usted está creando un animal, porque usted mismo actúa así. Cuando su hijo hace algo mal o se le porta mal, le dije una vez: hijo, que no lo hiciera, y se la pasé. Pero la segunda ya no te la paso. Ven para acá, vamos a platicar. Venga. Oye, papá, pero no. Venga para acá, vamos, vente. Por cuanto usted hizo esto, y yo le dije,
y no lo hizo. Viene la disciplina. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque lo amo. Porque usted no me va a andar dejando en vergüenza delante de los demás. A ver, busque su zapato. ¿Cuál quiere? Porque no se la va a escapar. No, yo ya no le voy a hablar con palabras, hermano. ¿Usted sabe por qué hay muchos jóvenes que son bien rebeldes y hacen lo que quieren? Porque no los disciplinan, hermano. Porque no da puro y hasta se ríen los jóvenes por eso. Porque así es mi mamá. Puro y no hace nada. Pero mira, joven, si tu papá te la haces una y la segunda te la trae, mira, tú no te comportarías como te comportas. Porque sabes, ay, ya no, es más, ya me está mirando, míralo, ya la tengo allá afuera reservada cuando llegue a mi casa. Mi padre no hablaba, él nomás con ojo, hermano, no me hacía así. Ya, hermanos, nada, ni llorar, ni brincar, ni patalear, ya estaba ahí. Ni hablaba. Porque nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal, sabemos cuando estamos dejando en vergüenza a nuestros padres. Pero también como sabemos que no nos hace nada, por eso actuamos y hacemos lo que hacemos. Pero si te hiciera joven tu papá, aunque aquí todos los jóvenes son obedientes, gloria, den un aplauso al Señor por los jóvenes. Aleluya. Ni los jóvenes se las creen. Santo pastor. ¿Y cómo eso? Eso no creo que fue revelado por el Espíritu. Eso fue carne. Y creo que sí, hermano. Creo que sí. Ahora, el padre tiene que hablar con sabiduría y paciencia a sus hijos. Amén. Hermano, dice la palabra que en medio de la ira ya la justicia de Jehová no obra. Mira, padre, si tú ya estás enojado con tu hijo, no hables. Ahora sí, tampoco se la dejes pasar. Ya cuando pase tu enojo, venga para acá, hijo. Nos vamos a poner a cuentas, porque no se la voy a escapar, para que usted vea. Pero si está enojado, si ya está que se lo quiere comer o tirarle mordidas, no haga nada. Tranquilícese. Y más al ratito se pone a cuentas con su hijo. Ahora sí, no se la pase. No se la pase. Si usted le habló una vez y no hizo caso y lo vuelve a hacer otra vez, quiere decir que lo está tomando, que usted no es la autoridad. De ahí después, venga para acá, vamos a hablar. Es así. Pero si no me gusta puro wiri wiri, créalo que así lo va a dejar el hijo todo el tiempo, puro wiri wiri. Puro wiri wiri. Este papá que si ni me hace nada, siempre me dice que te voy a pegar y nunca me hace nada. Déjalo ahí. Pero si el hijo supiera que se la gana cuando le viene, ay papá, créalo que no lo hace, hermano. Controlar. ¿Cuántos de aquí controlamos a nuestros hijos? Como yo les dije, jóvenes, miren, mi papá a mí no me decía, te voy a pegar, muchachos, si no te portas bien. A mí nada me regresaba a ver. No se diga que estemos platicando, que estuvieran platicando él con otra persona adulta y uno se meta, ¡papi! Ay, Dios mío. Él nomás me regresaba a ver. Al rato hablamos, hijo. Al rato hablamos. Aquí el padre no empieza a platicar y ya el hijo está. Y como no se le ha enseñado disciplina, él no sabe. Él cree que está bien. Él cree que es normal. Es lo que digo, aquí no se aplica una palabra que se llama civismo o una materia que en nuestros países sí se usa. Civismo.
saberse comportar. Aquí no se usa. Aquí los hijos hacen y deshacen y no saben. ¿Por qué no saben? Porque el padre no les ha enseñado. Hey, estoy platicando con gente adulta, y cuando yo esté platicando con gente adulta, no quiero que usted me esté molestando. Usted sentado allá, y si necesita algo después que yo acabe de platicar, hablamos. Pero a mí no me ande molestando cuando yo estoy platicando, porque eso es de mal aspecto. Esa es una falta de autoridad para el padre que no le enseña a su hijo eso. ¿Cuántos de aquí, padres, nos tomamos el tiempo para enseñarle eso a nuestros hijos? No escucho ningún amén. Ay, gloria a Dios. No escucho ningún amén. Bueno, lo bueno, estamos siendo sinceros, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos que enseñar a nuestros hijos. Porque ¿quién va a criar a su hijo o a controlar a sus hijos? Mire qué dice la palabra para nosotros. Sacerdote, ¿ok? Usted es varón y usted tiene la responsabilidad delante del Señor. Dígale a su esposa, al esposo, dígale: tú tienes la responsabilidad, maridito mío. La hermana ahí dice: ay, Dios mío. La palabra del Señor nos enseña, tenemos que enseñar a controlar o aprender a controlar a nuestros hijos. 1 Timoteo 3:4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Usted sabe por qué ahorita el mundo se mofa del cristianismo? ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque ahorita la congregación de los santos no está ejerciendo autoridad en ninguna área. Cuando tú te consideras cristiano, tus hijos tienen que vivir sujetos a ti. Y si el hijo no se está sujetando a ti, hay un problema y tenemos que sentarnos a empezar a meditar. ¿Cuál es el problema? Y le voy a decir una cosa, padre. Cuando vemos eso, el problema eres tú, el problema soy yo. Los hijos no son el problema, somos nosotros, porque no hemos tomado el tiempo de instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Los hijos no son culpables, hermano, somos nosotros, porque nosotros no nos tomamos el tiempo de instruirlos, de enseñarlos, de corregirlos. Somos nosotros el problema. El problema no son ellos. Ellos no nacieron aquí para crearte problemas. Ellos nacieron aquí para que tú los guíes, para que tú los instruyas, para que tú los corrijas. Pero por cuanto no nos tomamos el tiempo a hacer eso, nuestros hijos vienen a hacer un total desorden. ¿Y quién tiene la culpa? Ellos no tienen la culpa, hermano. Ellos van a hacer de grandes lo que tú permitiste de pequeños. Hay un dicho en mi país, yo creo que en su país también: cuando el árbol está pequeño, puedes enderezarlo si se tuerce. Pero cuando el árbol lo dejaste crecer y se torció y ya está viejo, no lo endereza nadie. ¿Sabes qué tienes que hacer para que ese árbol se enderece? Tienes que cortarlo. Padre, si tienes hijos pequeños, empieza a enderezarlos. Porque va a llegar un momento donde vas a querer enderezarlos y no vas a poder. Y ahora, ¿cómo tú los vas a enderezar? Por la palabra de Dios, con tu testimonio. Por la palabra de Dios, con tu testimonio. Porque si das un buen testimonio pero no eres guiado por la palabra, no vas a saber cómo. Pero si vas con la palabra y tu testimonio, vas a ser eficaz para tus hijos. Y tus hijos no se van a apartar de los caminos del Señor, porque han mirado algo en ellos, han mirado algo en ustedes, que son siervos de Dios, que en medio de la tormenta, que en medio de la alegría, que en medio de la escasez, se han mantenido firmes
en los caminos del Señor. ¿Cuántos podemos controlar a nuestros hijos? Amén, padres. ¿Pueden controlar a sus hijos, padre? ¿O los hijos son los padres de ustedes? Es que eso pasa, hermano. A veces los hijos hablan con más autoridad que los padres en la casa, hermano. ¿Han visto eso? Sí lo han visto, hermanos. Que hay veces que los hijos hablan con más autoridad que los padres. Y uno mira, Dios mío, ayúdame, Señor. ¿Pero por qué? Porque los padres no están ejerciendo autoridad como deben de hacerlo. Padre no es simplemente darle de comer a su hijo. Cualquiera que está allá afuera que ve a un niño, a un joven con hambre o sin ropa, le da de comer y le da ropa. Eso no quiere decir que es padre. El padre empieza por instruir a sus hijos en el temor de Dios, por crear una convicción, una relación con Dios. Cuando hacen eso los padres, sus hijos van a ser prosperados en todos sus caminos. ¿Cuántos de aquí padres no desean lo mejor para sus hijos? Empiece a ser un ejemplo para ellos. ¿Usted quiere que su hijo busque de Dios cuando él crezca y esté grande? Empieza a buscarlo usted. ¿Usted quiere que su hijo sea un hijo en el cual cuando venga la tormenta, el problema, confíe en Dios? Empieza a depender de Dios. ¿Usted quiere que su hijo sea un ejemplo y un siervo de Dios o sierva de Dios? Empiece a ser usted un siervo o una sierva de Dios. Usted, no el hijo. Nosotros como padres tenemos que empezar. Dele un aplauso al Señor, hermano. Al Señor. A mí me gusta mucho este tema, hermanos. Me gusta. ¿Y sabe por qué me gusta, hermanos? Porque muchas veces decimos, ay, yo soy un